Este ejemplo nos dice que un semáforo de 2 kilogramos cuelga de un cable unido a otros dos cables. Los cables superiores forman un ángulo de 37 y 153 grados respectivamente y son más débiles que el principal. Si se superan una tensión superior, si tienen una tensión superior a 110 newtons, se romperán. Entonces hay que calcular si el semáforo se va a mantener colgado o va a caer. ¿Cómo? Calculando la fuerza de cada uno de los cables más débiles. Entonces, para eso primero podemos hacer un dibujo para darnos una idea general de qué está pasando, donde tenemos inicialmente una fuerza hacia abajo que sería el peso del semáforo, una fuerza diagonal que sería la tensión del cable 1 y una fuerza diagonal hacia la izquierda que sería la tensión del cable 2. El semáforo está a 270 grados, el cable 1 está a 37 y el cable 2 está a 153. Aquí pues podríamos intuir que la fuerza total es igual a la suma de los vectores, que es el peso, más la tensión 1, más la tensión 2. Y esto sería igual a 0. El sistema está en equilibrio porque el problema nos dice que el semáforo está colgado. Si está colgado, no se está moviendo, está estático. Entonces podemos trabajar con una suma de fuerzas, pero las sumas de fuerzas se trabajan de forma cartesiana y aquí los datos nos los están dando en forma vectorial. Entonces primero hay que ver qué datos podemos calcular y llevarlos a su forma cartesiana. Comencemos con los datos que sabemos, pues vamos a calcular la magnitud del peso. Eso es masa por gravedad. Estamos hablando de 12 por la gravedad, que la manejamos como 9.81. Y esto nos estaría dando aproximadamente 117. Esta sería la magnitud de nuestro peso. Si queremos el vector del peso, pues simplemente le agregamos la dirección que ya sabemos que es hacia abajo a 270 grados. Estamos hablando que el vector peso es de 117.72 a un ángulo de 270 grados. O si lo pasamos a forma cartesiana, sería igual a 0i menos 117.72 J newtons. Ok, ahora que sabemos de los otros dos vectores, el vector de la tensión 1 es igual a su magnitud por el coseno de su ángulo. Y si lo pasamos a forma cartesiana, estaríamos hablando de... Perdón, aquí me equivoqué. Su magnitud con dirección es su ángulo. Y si lo pasamos a forma cartesiana, es su magnitud por el coseno del ángulo y más su magnitud por el seno del ángulo J. Lo mismo para el vector de la tensión de la cuerda 2. Es su magnitud a un ángulo de 153 y en forma cartesiana sería su magnitud por coseno del ángulo más magnitud por seno del ángulo. Ok, entonces ya tenemos toda la información necesaria. Ahora hay que tratar de resolver el problema. Hasta aquí acaba la parte de física, ahora son puras matemáticas. Sabemos que la suma de fuerzas es igual a 0, entonces la suma de los componentes X nos va a dar 0 y la suma de los componentes Y nos da 0. Podemos trabajarlo por separado y tener entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 de, ¿eso donde lo sacamos? De la componente X del peso, más la componente X de la tensión 1, más la componente X de la tensión 2. Ok, y esto es igual a 0. Y lo vamos a reescribir un poco para que nos quede como T1 coseno 37 grados más T2 coseno 153 grados es
es igual a 0. Lo único que hice fue no tomar en cuenta el 0 del peso. Hacemos lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, pues tomamos todos los componentes en Y de los vectores, sería menos 117.72 más T1 seno de 37 más T2 seno de 153. Y esto sabemos que es igual a 0. También reescribimos un poco esta ecuación y nos quedaría como T1 seno de 37 más T2 seno de 153 es igual a 117. Muy bien, aquí ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual podemos resolver con diferentes maneras. Aquí vamos a utilizar el método de sustitución, donde de la primera ecuación vamos a despejar T1 y lo que nos dé lo vamos a sustituir en la segunda. Entonces de la primera ecuación, despejando T1, vamos a llegar que T1 es igual a menos T2 por el coseno de 153 sobre coseno de 37. Entonces ya tenemos este valor para T1 o esta sustitución. Vamos a tomar esto que acabamos de calcular y ponerlo en la segunda ecuación. ¿Qué quiere decir? Que en la segunda ecuación, en vez de escribir T1, escribimos todo esto que acabamos de deducir. Y nos quedaría entonces la segunda ecuación, reescribiéndola, sería igual a menos T2 coseno de 153 sobre coseno de 37. Escribimos todo eso en lugar de escribir T1. Y después eso se multiplica por seno de 37 porque así está en la ecuación. Más T2 seno de 153. Y todo esto es igual a 117.72. Muy bien, ahora ya tenemos una ecuación con una incógnita. Lo único que hay que hacer es despejar a T2 y resolver. Para despejar a T2 vemos que en los dos términos tenemos a T2, entonces lo podemos factorizar. Nos quedaría T2 va a multiplicar a todo esto. Coseno de 153 por seno de 37 sobre coseno de 37 más seno de 153. Esto es igual a 117. Ahora, todo esto está multiplicando a T2. Vamos a pasar del otro lado dividiendo. Nos va a quedar que... Aquí me falta un signo menos. Así nos va a quedar que T2 va a ser igual a menos coseno de 153 por seno de 37 sobre coseno de 37 más seno de 153. Esto va en el denominador y en el numerador tendríamos 117.72. Metiendo todo esto en la calculadora nos da que T2 vale aproximadamente 104.60 newtons. Entonces es la tensión que experimenta la cuerda 2. Ahora vamos a calcular la tensión que experimenta la cuerda 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues previamente ya habíamos calculado que T1 es igual a menos T2 coseno de 153 sobre coseno de 37. Entonces reescribimos eso. T1 es igual a menos T2 coseno de 153 sobre coseno de 37. Pero ahora ya sabemos cuánto vale T2. Entonces sería igual a menos 104 por coseno de 153 sobre coseno de 37 grados.
Metiendo todo esto en la calculadora vamos a obtener que la tensión 1 es igual a 116.70. Entonces ya sabemos la tensión del cable 1 y del cable 2 y vemos que la tensión del cable 1 es mayor a 110 newtons, que era lo que nos preguntaba. Entonces el cable se va a romper y el semáforo se va a caer, que sería el resultado de nuestro problema.